¿Qué tal, amigos? Estamos en los estudios de losriosaldía.cl y su multiplataforma, y a través también conectado con Radio Vilmayquén, que está acá el Ceremi de Gobierno. ¿Cómo está, Ceremi? ¿Cómo está usted? Bienvenido a los estudios. Y nuevamente ya es de casa ya usted. Sí, siempre es un gusto compartir con ustedes en Los Ríos al Día y además a través de su multiplataforma poder llegar a la población de nuestra región con información relevante. Así que muchas gracias por este espacio de información pública. Gracias, Ceremi, por estar aquí. Vamos al grano, al tiro nomás, pues si la cosa es bien hacerlo al tiro nomás, la entrevista. Oiga, Ceremi, el presidente Gabriel Boric entrega buenas noticias para la salud. Cuéntenos un poquito a qué se debe las buenas noticias, porque también hay que saber qué tan buenas son también. Esta semana yo diría que es como es una guinda en la torta de lo que hemos construido en términos de la salud pública, ¿no? Esta semana se incorporaron 3 nuevas patologías a las garantías explícitas en salud, GES o auge también como se le conoce, que son la depresión grave, hospitalización por depresión grave de menores de 15 años, sobre todo pensando en lo grave que está la crisis de salud mental, la prevalencia de la ideación suicida entre los jóvenes. Es una incorporación muy importante al GES, la de la depresión de menores de 15 años. También se incorporan la cesación del consumo a largo plazo, las afecciones cardiorrespiratorias y, por supuesto, la hipertensión, y el tratamiento tras el alta para la cirrosis hepática, ¿no? Importante para las personas que tienen problemas hepáticos, que también son patologías recurrentes en nuestro país. Y con eso, este es el hito histórico. Alcanzamos 90 enfermedades, patologías, condiciones de salud que están incorporadas a la garantía explícita de salud. ¿Qué significa esto? Que se tienen que atender de manera gratuita, ¿no? En el sistema público y privado. Están garantizadas por el Estado con una atención preferente, sin lista de espera, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque el GES, o como se le conocía antes, el auge, es una política pública que existe hace unos 20 años. Y que si uno mira las cifras de los últimos 10 años, esta inversión que hace el Estado en salud pública ha sido muy importante para hacer retroceder, por ejemplo, las hospitalizaciones por hipertensión. En más de un 77% se han reducido en los últimos 10 años. El cáncer de mama en un 10% se ha reducido. Y hemos reducido también en un 39% la mortalidad por infarto agudo del miocardio, ¿no? Y la mayoría de las muertes en Chile son por afecciones cardiovasculares. Entonces, es muy importante esta inversión en salud pública, que le decía es como la guinda de la torta porque viene en conjunto con el FONASA Copago Cero, que significa que hoy día 17 millones de chilenos y chilenas pueden acceder a salud pública de manera gratuita, ¿no? Es una medida administrativa de nuestro gobierno que beneficia a 2 millones de personas de la clase media, ¿no? Que antes tenían que pagar o copagar por salud en el sistema público. Se suma también al ampliamiento de la pesquisa neonatal temprana. ¿Qué significa esto? Que hoy día, en vez de detectar solo 2 enfermedades, de 26 enfermedades en los recién nacidos. Y por segundo año consecutivo, gracias a la vacuna Nirsevimab, me cuesta un poco pronunciarla, una vacuna que hace frente al virus sincicial, no tenemos ningún fallecido menor de 1 año por virus sincicial en nuestro país, ¿no? Eso es un avance gigante en términos de salud pública. Las listas de espera también han llegado a su nivel más bajo en los últimos 10 años. En algunos casos se han reducido a menos de la mitad los tiempos, ¿no? Teníamos casos de lista de espera que en promedio, para ciertas especialidades o para ciertas atenciones quirúrgicas, estaban por sobre los 700 días, hoy día están en 290 días, 210 días, ¿no es cierto?, en niveles mucho más bajos. ¿Queda por avanzar? Sin duda, ¿no es cierto? Estamos construyendo el hospital de Los Lagos, el hospital de La Unión, que está pronto a poner la primera piedra ahora en diciembre, y el hospital de Río Bueno, ¿no? Que vienen a fortalecer la red hospitalaria, y estamos pronto también a formalizar la compra del terreno para el hospital de alta complejidad acá en Valdivia, que obviamente todos conocemos que la situación del hospital regional es bastante precaria hoy en día. Ceremi, en general nosotros estamos no como en Argentina, que está ahí, está medio complicado Argentina, nuestros vecinos. Nosotros, ¿cómo estamos en ese aspecto? Nosotros somos un país que desde hace varias décadas tiene una tradición de salud pública y de vacunación que ha contribuido mucho a disminuir la circulación de ciertas patologías que causaban estragos, ¿no? Como el sarampión, como el coqueluche.
como muchas otras, ¿no?, que generaban altas tasas de mortalidad infantil. Y cada año tenemos campañas de vacunación, ¿no? Por ahí había un ex candidato presidencial libertario que mintió descaradamente en televisión, ¿no es cierto? Dijo que eran como 70 vacunas que se le ponían a los recién nacidos y que tenían metales pesados y no sé qué. Todo mentira, ¿no es cierto? Las vacunas no tienen plomo, no tienen metales pesados, eso es una mentira. No son 70 las que se ponen a los niños, es un esquema de vacunación de 15 vacunas que ha significado que dejen de circular virus como el sarampión, que son tan graves, ¿no es cierto?, y que en adultos pueden causar incluso la muerte y condiciones muy complicadas. Y justamente por ese tipo de irresponsabilidad de autoridades políticas es que en Argentina o en Estados Unidos tenemos tasas de vacunación. En Argentina, por ejemplo, estaban por sobre el 90%, hoy día están por sobre el 50%. Eso significa que hay mucha menos gente vacunada. Pensemos en los niños y niñas, ¿no? Correcto. Y que ha significado que tengan brotes de sarampión. Una cuestión que en nuestro país está controlada hace rato, ¿no?, pero que es tremendamente grave, y eso nos ha obligado como país, como gobierno, a declarar una alerta temprana preventiva en materia sanitaria, epidemiológica, para vigilar la circulación del virus del sarampión en nuestro país, en la región, también en todos lados, por parte de las instituciones de salud, ¿no es cierto?, los CEFAM, la salud primaria, la red hospitalaria. Va a estar extra vigilante en este tiempo sobre el sarampión para poder detectar cualquier brote y contenerlo oportunamente. Pero el mayor llamado de nuestra parte como gobierno es también a la población, a no creer la desinformación, a tener cuidado con las campañas que, a través de información falsa, que no está basada ni en evidencia, ni en ciencia, ni en medicina, ponen en cuestión la efectividad de las vacunas, ¿no? Y las vacunas, reiterarlo, son tremendamente importantes, nos lo dice la ciencia, la medicina, para detener el avance de virus o de patologías que en otros tiempos han significado grandes estragos en la población. ¿Está controlada acá en Chile lo que está pasando en Argentina en estos momentos? Sin duda, ¿no? Por eso estamos anteponiéndonos a la situación que está viviendo Argentina con esta alerta epidemiológica para mantener el control de la situación. Discúlpeme, de las personas que vienen de Argentina, ¿se les pide algo para ingresar a Chile? No, por ahora no se les piden documentos. Ya. Lo que se hace con la alerta epidemiológica es estar muy atento a los síntomas, ¿no? A los síntomas y aplicar test en los centros de salud. Obviamente esas medidas pueden ir cambiando, porque la gracia de una alerta epidemiológica es que, de acuerdo a lo que se vaya detectando, se pueden ir agudizando las medidas de control, también con eventualmente controles en la frontera, o como vivimos en la situación del COVID-19, ¿no?, en que con una alerta sanitaria para detectar la prevalencia del virus, podíamos hacer controles en la frontera o pedir requisitos, incluso cerrar fronteras regionales. Hoy día, para ser muy claro con la población, no tenemos brotes de sarampión en Chile, no tenemos brotes serios ni peligrosos, pero sí vemos con mucha preocupación lo que está pasando en Argentina, donde los recortes en el presupuesto a la salud, lo contrario que pasa en Chile, han significado que menos personas se vacunen. Los discursos del gobierno ultraderecha de Milei respecto a las vacunas, muy poco basados en ciencia, también han incentivado que las personas dejen de vacunarse, y por lo tanto comienzan a haber brotes peligrosos de sarampión, de coqueluche también, o de otros virus que son peligrosos para la población, y tomamos medidas en nuestro gobierno para poder mantener segura a la población que reside en Chile. ¿Las personas que viajan de aquí de Chile a Argentina, no hay problema? ¿No? Ver, ¿no? Porque si bien allá la situación tampoco es que esté descontrolada, hay que estar atentos a la circulación de esos virus que son, reitero, peligrosos. Afortunadamente, la mayoría de las personas en Chile estamos vacunados contra el sarampión, estamos vacunados contra múltiples enfermedades, pero para un adulto contraer sarampión puede ser muy grave, y por lo tanto el llamado a estar atento, obviamente, a los síntomas y no vacilar en ir a las salas de la atención primaria de salud para poder detectar cualquier virus de esta naturaleza. Seremi, se vienen las elecciones. Efectivamente. Así que, ¿cómo está el gobierno? ¿Cómo se está preparando ya estas elecciones 2025? Bueno, ya las coordinaciones fueron efectuadas tanto para la jornada del pasado 16 de noviembre, porque lo que va a suceder este 14 de diciembre, domingo, elecciones irrenunciables, elecciones obligatorias, ¿no es cierto? Feriado no irrenunciable, pero hay algunos comercios que se tienen que mantener cerrados. Todo más o menos se mantiene en las mismas condiciones de lo que fue la jornada electoral del 16 de noviembre,
Recordemos que lo que votamos este 14 de diciembre es la segunda vuelta presidencial, por lo tanto es un solo voto, chiquitito, ¿no es cierto?, con 2 candidaturas. Claro, no hay ninguna sábana con muchos candidatos, el voto debería ser simple, siempre recordar que para que el voto sea válido hay que marcar una sola opción, no ambas ni ninguna, ¿no es cierto? Estar vencido hasta 1 año. Y obviamente votar informado, con responsabilidad. Ahí le invitamos a toda la población, ciudadanos y ciudadanas, a visitar chilevotainformado.cl. En chilevotainformado.cl van a poder encontrar toda la información respecto a estas elecciones, el local de votación, la mesa que les toca, si es que son vocales de mesa o miembros de los colegios escrutadores, y recordar que se pueden excusar también de esas labores, así como si es que llegan ese día temprano a votar y los designan vocal de mesa para constituir la mesa, con su credencial. En esta elección por primera vez van a poder excusarse de esas labores, ¿no? Porque entendemos que las personas cuidadoras tienen menos tiempo, tienen responsabilidades como vocal de mesa. El sistema de transporte va a funcionar también como en la elección anterior, con un reforzamiento del transporte urbano aquí en Valdivia y con servicio de transporte rural y aislado de manera gratuita en distintos puntos de la región. Son más de 180 servicios de transporte que van a estar funcionando ese día de manera gratuita para llevar a las personas desde los rincones rurales hasta los centros urbanos para poder ejercer el voto. Y lo que más nos interesa desde el gobierno también, junto con asegurar, lógicamente, la seguridad y el buen funcionamiento de esta jornada electoral, es que las personas voten informadas, porque ha circulado en estas elecciones una cantidad sin precedentes de desinformación, no solamente desde las redes sociales, ¿no es cierto?, y las típicas fuentes donde son más bien anónimos los que generan desinformación, sino que desde los propios comandos y candidaturas, ¿no? Lo cual es muy lamentable. Ayer veíamos que un candidato publicaba una foto, ¿no es cierto?, que tratando de plantear que hay una crisis fronteriza, cuando el alcalde de Arica decía, aquí no hay crisis fronteriza, está todo funcionando normal con la frontera con Perú, y él publicaba una foto que era de otra frontera, de Perú con Ecuador, y del 2019. Entonces, hay un afán de hacer circular desinformación, a veces promover que este país se está cayendo a pedazos, que estamos atravesando una crisis económica y de seguridad que no se condice con los datos reales, que el gobierno ha fracasado, que no ha hecho nada, ¿no es cierto?, en distintas materias, y hemos combatido con mucha fuerza sus discursos dentro del marco de la presidencia. Por cierto, como gobierno nos invitamos a votar por una opción política o por otra, guardamos esa distancia, pero sí estamos ética, política y institucionalmente obligados a salir a contestar las mentiras, ¿no? Y este discurso de crisis, de que Chile se cae a pedazos, de que la gente ya no puede salir a la calle, o de que no hay inversión, es francamente mentira, no se condice con los datos, ¿no es cierto? Tenemos la Bolsa de Santiago, que ha cerrado con cifras históricas las últimas jornadas, la inversión en nuestra región, que ha crecido también sin precedente, de manera sin precedente. Hemos destrabado más del 75% de los proyectos de inversión pública que estaban trabados después de la pandemia. Tenemos la inflación controlada por debajo del 4% y los salarios al alza por más de 30 meses seguidos, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un escenario en que, por cierto, que persisten desafíos. La desigualdad en Chile es muy profunda, la crisis en salud mental, la crisis de niñez, ¿no es cierto?, la sensación de inseguridad en los barrios, son cuestiones que seguimos atendiendo, pero también con responsabilidad, ¿no? Aquí no hay fórmulas mágicas, no por decir que un gobierno lo ha hecho mal, o por estar de acuerdo cómo hace las cosas de un gobierno, y decir nosotros lo vamos a hacer mejor, las cosas van a cambiar mágicamente, ¿no? Entonces, cuidado con esos discursos, con mucha responsabilidad lo digo, es muy importante informarse, y sin afán de defender a nuestro gobierno, ¿no? Pero no todo es tan gris como se marca, hay cuestiones que están definitivamente, se apoyan en los datos. Hemos reducido, por ejemplo, los ingresos irregulares en la frontera norte en un 45%, y los atentados incendiarios en la macrozona sur en casi un 80%. Entonces, ¿falta por avanzar? Sin duda. ¿Hay fórmulas mágicas para esto? No, esto se hace con trabajo serio, con inversión de recursos públicos, ¿no es cierto?, y con acuerdos. Hemos generado acuerdos en el Congreso que con minoría en el Congreso nos han permitido sacar adelante la reforma de pensiones, el aumento histórico del sueldo mínimo, el pago de la deuda o la indemnización de la deuda de los profesores, ¿no es cierto?, que por más de 40 años no habían visto una solución a ese problema, el Sistema Nacional de Cuidados, el FONASA Copago Cero y lo que nombrábamos de los avances en salud. Tenemos cifras muy buenas de los resultados en CINSE, históricas, ¿no es cierto?, alcanzando los niveles prepandemia, o los niveles de ausentismo escolar los hemos reducido
radicalmente, alcanzando también los niveles prepandemia. Entonces, somos un país que se ha levantado a pesar de las crisis internacionales, que tenemos una economía sólida mirada a nivel internacional, instituciones electorales y una democracia también que resuelve sus conflictos de manera constructiva, capacidad de diálogo, ¿no es cierto? Y una disminución de la violencia, de los delitos y una capacidad de atajar el crimen organizado que se ha hecho a través de esfuerzo de nuestras policías y de inversión del gobierno en la capacidad de las policías, aumentando las dotaciones, aumentando los vehículos, mejorando la infraestructura, poniendo los huevos en las canastas donde se necesita. Seremi, me parece bien que está bien preparado ya, pero yo le voy a llevar un tema en especial ahora, una pregunta especial. Oiga, hay un oficio de la Contraloría General de la República de la Región de los Ríos con respecto al mal uso de los vehículos fiscales de la delegación presidencial. ¿Usted está en conocimiento de eso? Estaba en conocimiento, no es poco frecuente que lleguen oficios de Contraloría de distintos tipos de fiscalizaciones. Hay fiscalizaciones de rutina o auditorías que hace Contraloría a los programas del gobierno de inversión. Hay otras que a raíz de denuncias que a veces provienen de la población, de la ciudadanía o de los propios funcionarios incluso, se generan sumarios o auditorías internas para poder responder a Contraloría, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente conozca sus derechos. Existe el derecho hoy día cuando existe una duda o un manto de duda respecto al actuar de una autoridad pública o al correcto uso de los recursos o a la transgresión eventual de normativas, de que las personas pueden hacer sus denuncias en la página de Contraloría y pueden pedirle a Contraloría también pronunciamientos, ¿no? Contraloría es un organismo fiscalizador que vela por el buen uso de los recursos públicos y por el ajuste a la norma, por el apego a la norma, ¿no? Hoy día este oficio instruye a la delegación presidencial a hacer un sumario para detectar si hubo o no un mal uso de vehículos respecto a unas fechas en marzo, ¿no es cierto? Eso desde el gobierno no podemos comentarlo porque se instruyó el sumario y está en una investigación hoy día, una investigación sumaria interna para detectar qué pasó en esa fecha y habrá que esperar esa respuesta a Contraloría por parte de la delegación presidencial y el resultado de la investigación de Contraloría, como indican los protocolos, ¿no? Pero sin duda que ha sido la señal muy fuerte de parte de nuestro gobierno y del propio presidente de la República, por ejemplo, respecto al caso del mal uso de licencias médicas con salidas al extranjero, de que aquí como gobierno no hay una defensa corporativa de ninguna autoridad, ¿no? Ni del propio presidente de la República, ni de quienes somos seremis, delegados presidenciales, ¿no es cierto? Aquí es caiga quien caiga, y cuando se han detectado casos de corrupción o personas involucradas o imputadas en delitos graves, la doctrina, lo que se llamaba antes la doctrina Toal, ¿cierto? La doctrina de interior y del gobierno del presidente Boric ha sido las personas que están formalizadas por delito no pueden ocupar cargos de autoridad en el gobierno y por lo tanto se les pide la renuncia. Las investigaciones se hacen con apego a la norma y buscando los resultados. Aquí no hay defensa de la corrupción, no hay defensas corporativas del gobierno porque tenemos que velar por el buen uso de recursos públicos y eso se refleja también en cómo hemos tramitado los presupuestos, ¿no? Los presupuestos que hemos tramitado han buscado, lo digo a propósito de que el presupuesto fue aprobado en la Cámara esta semana, y ya está despachado como ley, ¿no es cierto? Hemos tenido un sello muy importante en términos de responsabilidad fiscal, de buen uso de recursos públicos. En este presupuesto, más de 2.800 millones de dólares que se reasignan desde programas que estaban mal evaluados hacia urgencias de la ciudadanía. Y en total en los presupuestos que hemos construido, unos 5.500 millones de reasignación de presupuesto desde estos programas que tenían evaluaciones deficientes, ¿no? Para usar el recurso público es lo que se necesita, es lo que se usa, ¿no es cierto? Los casos de licencias médicas han avanzado también con destituciones, incluso despidos, renuncias, ¿no es cierto? Y sanciones administrativas de acuerdo a lo que corresponde. Entonces aquí es muy importante dedicar a la ciudadanía para restablecer la confianza en las instituciones, la transparencia, la probidad y el buen uso de los recursos públicos. Aquí hay sumario, ¿no? Hay una investigación en curso, una investigación sumaria, sí. Seremi, muchas gracias por estar aquí en los estudios de losriosaldía.cl y yo le agradezco haber conversado con usted y justamente con esto de que nos llegó hace poco de Contraloría, así que muchas gracias por estar aquí nuevamente. Que estén muy bien, un gusto conversar con ustedes de manera frontal, ¿no es cierto? Que las personas puedan tener la información de primera fuente y reforzar el mensaje a combatir la desinformación. Desde nuestro ministerio hemos lanzado la campaña Aguanta, Chequea y Comparte, haciendo un llamado a la población a ser vivos, y los chilenos somos muy vivos. Entonces seamos vivos y no nos creamos todo lo que dicen las fake news, ¿no es cierto? Miremos
a veces la información nos llega y uno de la pura emoción, de la rabia, la indignación que siente, dice voy a compartir esta noticia con mi familia, no sé, pero resulta que la información es falsa, o la foto es falsa, los datos son falsos. Entonces, mirar la información, chequear los datos, chequear la fecha, chequear la foto, chequear antes de compartir la información. Seremi de Gobierno, Juan Guerra, muchas gracias y que esté muy bien. Nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.